has conseguido, Manu, un hito, que es el conseguir hablar con Miguel Ricart, ¿no? El único acusado vivo por el crimen de Alcácer. Miguel, gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Después de que él diga públicamente, oiga, yo participé, yo estuve allí, yo enterré a esas criaturas, yo las rapté, siguen diciendo que Miguel Ricart es inocente. Él fue conocedor de que había una teoría de la conspiración y se adscribió a ella. Casi es el caso más polarizado en la criminología de este país. Y la gran pregunta, ¿cómo llegas tú a Ricart? De repente me apareció un número que yo no conocía y dije a mi padre, este es Miguel Ricart. Claro, mi padre se empezó a reír. ¿Qué me estás contando? Y digo, espérate, manos libres. Y efectivamente era Miguel Ricart. El hate es terrible. Le estás blanqueando, seguro que le has pagado, eres la misma mierda, ojalá te pudras, o sea, cosas. Y te estoy diciendo lo más suave. Con todo este trabajo, con todos estos gastos, con amenazas, llamadas que se repiten, ¿cómo no tiras la toalla? Ver las cosas, que nadie te las cuente, que lo veas tú, creo que tiene una importancia capital. Yo he tenido de plataformas y de productoras ofertas de te damos tal o cuanta cuantía por todo tu material. Te ofrecieron de euros y lo rechazaste. Sí. Creo que la sociedad, a veces, hasta que tú no les enfrentas a sus demonios, no abren los ojos. Siempre es más fácil creer en dragones que pensar que el que tienes de vecino en el piso de abajo es el monstruo que hace estas cosas. Manu Jiménez, Juanjo Moyano, ¿Qué tal? bienvenidos a Lo que tú digas, gracias por haber acudido a la llamada. Ambos formáis parte del equipo del Rincón del Disidente y has conseguido, Manu, un hito, periodísticamente hablando, obviando disquisiciones ético-morales, que es el conseguir hablar con Miguel Ricart, ¿no? El único acusado vivo por el crimen de Alcácer. ¿Es correcto esto que he dicho? Bueno, habría que hacer, gracias por la invitación, desde luego, Alex, lo primero, habría que hacer una pequeña matización. Hay otra persona, que es el archiconocido Antonio Anglés, que a día de hoy sigue estando entre los más buscados por Interpol. Es una persona que, aunque hace unos 2 años sus familiares intentaron que un juzgado de Catarroja le declarase formalmente fallecido, el juzgado de Alzira, que es quien tiene potestad sobre la investigación del caso Alcácer y abrió una pieza separada, se negó y a día de hoy Antonio Anglés sigue estando vivo. Entonces aquí tendríamos las 2 personas encausadas, serían Miguel Ricart y Antonio Anglés, aunque no ha sido juzgado, y Miguel Ricart sí que es el único que ha cumplido condena y ha pagado, entre comillas, ha pagado por el caso Alcácer. Esta es la tercera entrevista que yo emito de Miguel Ricart. La primera fue en diciembre del año 2023, si no recuerdo mal. Y esta, lo que tiene diferente es que por primera vez Miguel Ricart, de forma pública, reconoce su participación en los hechos y, entre otras cosas, pide perdón a las familias, que es algo que, aunque llega tarde, creo que marca la diferencia. Decía que ambos sois miembros del equipo detrás del canal El Rincón del Disidente. Me gustaría que explicaseis un poco cuál es la parte, la responsabilidad o la competencia de cada uno de vosotros para informar a la audiencia. Bueno, el canal lo abrí o lo generé yo ahora unos 5 años. Durante este tiempo siempre es verdad que ha habido gente que ha entrado y ha salido y ha colaborado, pero Juanjo, la diferencia que tiene principalmente es que él vive en Valencia. Es una persona que es muy proactiva, una persona que todo lo que da lo da de puro corazón y que es alguien que de mi total confianza y en el cual además, pues si yo alguna vez necesito, oye, me hace falta grabar esto, me hace falta hablar con alguien y tal, pues y no me puedo trasladar yo a Valencia, aunque viajo prácticamente todos los meses, Juanjo es la persona que hace ese trabajo, esa labor. Juanjo, tú eres de cerca de donde pasó todo. A 20 minutos, media hora más o menos. Si esto nos marcó a toda España, Toda una generación. a los que estabais allí os debió de tocar ya de una manera... Claro, eso cuando pasó en el 92 yo tenía 5 años. Era pues mi generación, digamos, vivió siempre con ese suceso, ¿no? Porque ocurrió muy cerca y además fue impactante.
Yo recuerdo que se lo comentaba alguna vez a Manu de pequeño, recordar a mi madre con mi hermana que tenía meses en brazos, llorando enfrente de la tele, y yo preguntarle, mamá, ¿por qué lloras? Yo tenía 5 años y me decía, han encontrado a las niñas, han encontrado a las niñas. Y eso es una cosa que se me quedó ahí a fuego grabado y me persiguió toda la infancia sobre este caso. No solo a mí, sino a amigos, ¿no? La psicosis que se creó en la sociedad en aquel momento sobre no salgáis por ahí que mira lo de las niñas de Alcácer o mira tal. Eso siempre me persiguió y se quedó ahí. Lo que pasa que yo empecé a investigar este caso ya a fondo cuando, digamos, Netflix reavivó el caso con su documental, y empecé a investigar por mi cuenta, a investigar y hasta que conocí a Manu, y fue cuando, digamos, mi investigación avanzó por 30. Porque este señor hizo ya una investigación de campo enorme y nada, fue unirnos y a tope los dos. ¿Te pusiste en contacto con él tú para ayudarle con la investigación? Yo le escribí a Manu, sí. Le dije, Manu, yo te puedo ayudar. Era curioso porque nos seguíamos mutuamente, pero nunca... Él tiene también un canal de YouTube dedicado a algo completamente diferente. Totalmente. Pero había ese seguimiento mutuo hasta que de repente pues veo un mensaje de Juanjo, yo le contesto, yo intento contestar absolutamente a toda la gente que escribe, puedo tardar más o menos, profesionalmente yo no me dedico al tema de YouTube, y cuando le contesté, pues bueno, hubo ahí desde el primer momento, podemos decir, un flechazo, sí. y la verdad es que ha surgido una maravillosa amistad, y lo que digo, o sea, Juanjo es una persona que para tenerla sobre el terreno es de 10. Te decía antes que conseguiste algo periodísticamente notorio más allá de disquisiciones ético-morales. Correcto. ¿Cómo te enfrentas a eso? Supongo que estarás de vuelta. Has dicho que esta es la tercera entrevista que haces con él. Me imagino que te habrán echado muchas veces en cara el darle voz a esta persona. ¿Cómo te enfrentas a eso? Pues mira, desde la primera vez ya fue... Claro, hay que entender lo que es Miguel Ricard. Miguel Ricard, después de salir de prisión en el año 2013, él está instaurado en una posición que es la que él mantiene durante el juicio, que es: yo soy un cabeza de turco, yo no he tenido nada que ver, esto es un crimen producido por gente poderosa y a mí me echaron la culpa. Cuando yo encuentro a Miguel Ricard hace cerca de 3 años, Miguel Ricard estaba en esa posición. Entonces, claro, era encima peliagudo porque había una sentencia que luego fue ratificada por el Tribunal Supremo que deja negro sobre blanco que Miguel Ricard tiene una participación manifiesta en los crímenes de Alcácer. Y es difícil enfrentarse a una persona con esas características. Además, en aquel momento Miguel Ricard estaba en un proceso de drogadicción, lo cual también distorsionaba más su psique, y fue complejo, pero yo creo que había que darle, o sea, siempre tuve claro, o casi siempre tuve claro, que parte de la verdad del caso Alcácer, si no el 100%, pasaba por Miguel Ricard. Y darle voz y darle un espacio donde expresarse, por un lado, vendría bien para que la gente se diese cuenta de cómo era o dejaba de ser Miguel Ricard, y 2, para que él fuese ganando confianza. Esa entrevista hubo hate, hubo varios elementos que me la afearon en lo que dices tú, darle voz a un asesino, cosa que a mí también me es llamativo, porque Netflix lo hace o HBO lo hace cuando entrevista o han entrevistado o han emitido la entrevista a un Ted Bundy, a una Rosa Peral, etcétera, etcétera, y no he visto tal revuelo, pero Alcácer es otra cosa. Pero has visto lo que ha pasado ahora con la madre de Gabriel Cruz, ¿verdad? Sí, que correcto. También iban a darle voz a Ana Julia Quezada y ella dijo basta y se manifestó en todas las televisiones que le dieron un altavoz y dijo que eso no era correcto. Entonces parece como que estamos en otro momento, ¿no? Ya. Claro, obviamente estamos en otro momento. Yo soy consciente, y yo de hecho ya lo dije el otro día en el debate que hicimos en mi canal, yo pido disculpas a las familias si esto les ha producido dolor. Soy consciente de primera mano. Pero creo que era importante, o creo que es importante, que a los monstruos, a los asesinos, a los criminales, la gente, porque hay una parte que, esto es innegable en el caso Alcácer, ha justificado a Miguel Ricard, que incluso a día de hoy, después de que él diga públicamente, oiga, yo participé, yo estuve allí, yo enterré a esas criaturas, yo las rapté, siguen diciendo que Miguel Ricard es inocente, que eso es todo una falacia y demás. Entonces, creo que la sociedad, a veces, hasta que tú no les enfrentas a sus demonios, no abren los ojos.
Es un peaje que pagar, es un peaje que asumo y que pago, pero creo que es un mal necesario. Siempre, ante todo, respeto a las familias. Yo creo que la única, de hecho, premisa que le dije a Ricard, porque como comentábamos antes de empezar, yo esta información que él ha contado, yo ya la conocía de hace año y medio más o menos atrás, es no quiero detalles escabrosos. Creo que no es necesario ahondar más en detalles que produzcan sufrimiento a esos padres, a esos hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil, ¿no? Ha habido mucha crispación, sigue habiéndola, mails y mensajes privados, incluso llamadas desde número oculto con insultos, amenazas. Pero bueno, es que esto es Alcácer. Alcácer es el caso más polarizado en la criminología de este país, sea o lo trate quien lo trate. Iker Jiménez en Cuarto Milenio, Netflix, etcétera, etcétera. Bueno, sabía dónde me metía. Hay historias que, aunque inspiradas en hechos reales, parecen imposibles de imaginar. Una de ellas es la que cuenta la nueva película de Netflix, Un fantasma en la batalla, que nos sumerge en la Operación Santuario, la mayor operación encubierta contra ETA que marcó un antes y un después en la lucha antiterrorista en España. La protagonista es Amaya, una joven guardia civil que dedica más de una década de su vida a trabajar como la agente encubierta dentro de la banda terrorista, con el riesgo constante de ser descubierta y con el peso del silencio y la soledad. Su misión: encontrar los zulos donde ETA escondía armas y explosivos en el sur de Francia. La película está escrita y dirigida por Agustín Díaz Llanes y producida por el equipo de La Sociedad de la Nieve. Y más allá del thriller político, lo que muestra es la historia de una persona que tuvo que renunciar a todo para cumplir con una misión. Un fantasma en la batalla ya está en cines y podrás verla en Netflix desde el 17 de octubre. ¿Y por qué dices que te interesaba que la gente sepa cómo es o cómo deja de ser Miguel Ricard? Te digo esto porque seguramente las críticas vayan muy relacionadas con eso en concreto, porque al final parece que lo que se busca es humanizar, ¿no? Convertir a un monstruo en el imaginario de la gente, convertirlo en una persona de carne y hueso. Mira, pues Alex, me interesaba por una cosa muy concreta. Yo en mi canal, desde hace 5 años, he tratado extensísimamente el caso Alcácer y hubo un programa especial. Él, durante su estancia en prisión, en una de las prisiones, en Herrera de la Mancha, se carteó con una persona que se llamaba Antonio Úbeda. Antonio Úbeda era una persona que, digamos, que creía la inocencia de Miguel Ricard durante la época del juicio, en el año 97. El difunto y maestro de periodistas de sucesos, Paco Pérez Avellán, recopiló esas cartas e hizo un libro magnífico. Para mí es el mejor libro del caso Alcácer. Sí. Y en ese programa en el que yo narré las cartas de Miguel Ricard, mucha gente dijo: leches, Miguel Ricard no es un angelito, Miguel Ricard no es ese ser de luz al que una conspiración judeo-masónica le ha puesto ahí para que se coma el trago del crimen más horrendo de este país. Miguel Ricard posiblemente participó, pero claro, no es lo mismo una lectura y un programa en el que puede estar sujeto a interpretaciones que tú lo veas, que tú veas cómo responde, que si cuando tú le haces una pregunta que cualquier otra persona se rompería recordándolas, él actúa de forma fría, que cuando, para mí es muy llamativo, ¿no? Cuando yo digo, ¿qué cambiarías de aquel 13 de noviembre si tú pudieses hacer algo y volver atrás? No dice decirle a las niñas que no suban, no dice impediría el crimen, lo que dice es: yo no habría ido. Yo no habría ido, yo no subiría en ese coche. O vete antes de que... O vete antes de que venga Antonio. Entonces, esas cosas, esos detalles que la gente, a lo mejor en una primera vista o en una segunda visualización, porque todavía está con esa exacerbada, de ver a Miguel Ricard contando eso, no lo procesa, pero que cuando lo vean 2 o 3 veces después van a decir: joder, hay muchos detalles que a mí no me quedé con ellos, pero que me configuran muy bien, ¿no? Yo creo que era con Richard Ramírez, uno de los grandes asesinos norteamericanos, había mucha gente que lo exculpaba hasta que vieron cuando se levantó con la cruz, con la estrella de 5 puntas y dijo aquello de Hail Satán o algo así, y prácticamente se regocijaba en cada
en cada sesión del juicio de lo macabro y que había realizado en sus crímenes. Y por eso ver las cosas, que nadie te las cuente, que lo veas tú, creo que tiene una importancia capital. Y para mí, como divulgador, creía que eso imperaba y que era importante. Uno de mis libros favoritos, una de las grandes joyas de la literatura del siglo XX, es A Sangre Fría, de Truman Capote. Truman Capote. ¿Tú corrías el riesgo que corrió Truman Capote y que queda reflejado en el libro de empatizar, de tú precisamente humanizar a la persona y que eso te llegó a pasar? Ha habido partes en las que he tenido que empatizar con Miguel Ricard, porque es una persona que durante 30 años, sus 22 años que estuvo en prisión y la otra década que ha estado fuera, se ha encerrado en sí mismo de tal forma que si no veía un mínimo de humanidad a su alrededor, yo la primera cosa que le dije a Miguel Ricard cuando aquel 30 de diciembre del año 2022 me esperaba fuera de la estación de Sants en Barcelona, fue darle la mano y decirle: yo no te voy a juzgar, o sea, tú ya estás juzgado. Guste o no guste, la ley española es la que es. Para mí, desde luego, deberías seguir en prisión de por vida, pero yo no te voy a juzgar y te voy a dar la oportunidad de que me cuentes tu verdad. Ahora, también quiero que sepas, para mí, tú participaste en ese crimen. Y yo creo que ese hecho fue el que ha determinado a Miguel Ricard a confiar en mí y dar los pasos necesarios para acabar reconociendo su participación. Si no hubiese tenido esa mínima empatía con él, hubiese sido imposible. Creo que hay un miembro del FBI que cuando interrogó a Ted Bundy, antes de que lo ajusticiaran, él consigue precisamente que Bundy, horas antes, cuente o empiece a contar a cuántas mujeres ha matado, porque durante meses fue capaz de tener una mínima empatía y que no le viese como alguien que simplemente está ahí para dime. Entonces sí, corría ese riesgo, sí, desde luego. Bueno, esto que tú cuentas, esa estrategia la hemos visto muy bien en Mindhunter, en la serie, ejemplo, ¿no? Que se hacen un poco colegas, que te ofrecen tal, incluso el asesino le está contando lo que ha hecho y ellos se sonríen y le siguen mucho el rollo, y es la forma que utilizaron en su momento, ¿no? Para conseguir ciertas confesiones. Y tú, Juanjo, ¿ya estabas trabajando con Manu cuando Manu consigue la primera entrevista con Ricard? No, yo lo conocí en esa entrevista, en la primera entrevista. ¿Y qué sentiste cuando lo viste? ¿Qué te pareció? Pues... O sea, sobre todo cuando supiste que Manu había entrevistado a Miguel Ricard. Yo ya se lo he comentado a él muchas veces. Es una persona muy difícil. Tenerlo delante es muy difícil. Y más sabiendo lo que ha hecho y ha participado. Incluso hasta la segunda entrevista, que a lo mejor quizá a mucha gente le convenció su inocencia. Porque, claro, él lo mantiene hasta la segunda entrevista. Yo lo tenía bien claro que no, que había participado 100%. La tercera fue una sorpresa para mucha gente, obviamente. En ningún momento os convenció, ¿no? A mí nunca me convenció. Nunca, jamás. Nunca te convenció. No, porque lo bueno es que se han emitido 3 entrevistas, pero durante estos 2 años y pico de relación con él, casi 3, ha habido muchas conversaciones, tanto telefónicas como presenciales, etcétera, etcétera. Y yo tengo la manía, y además se lo comenté a él, todo lo que hagamos lo voy a grabar. O sea, yo tengo que documentar absolutamente todo esto. ¿Qué pasaba? Que él me contaba una cosa y en la siguiente conversación o 2 conversaciones después la cambiaba. Entonces yo le ponía: oye, sí, Miguel, pero es que hace 2 meses me dijiste esto sobre este dato y no es algo baladí. Y entonces, como no había justificación posible, yo lo veía en su propia cara. Me han pillado con el carrito de los helados. Entonces, era imposible. O sea, no fue capaz de sustentar jamás, para mí, que aquello había sido una invención, que había sido una conspiración, que había sido... Yo tenía claro, es más, yo creo que a Juanjo se lo he comentado, yo llegué a pensar que el que era inocente era Antonio Anglés. Ahora tengo claro que desde luego no, pero conociendo a Miguel Ricard, yo tenía claro que él había participado y que él había estado allí y te dio una serie de detalles muy precisos que si tú no has estado allí, es imposible que sepas. A partir de ahí, cuando yo le pregunto la primera vez, ¿pero por qué eres inocente? No, porque hombres de negro, que tal, no sé qué, no sé cuántos y tal. Pero eso no me vale. O sea, ¿dónde estabas aquel día? No me acuerdo. O sea, me estás diciendo que te acuerdas de datos, nombres, apellidos, fechas, incluso horas, con una precisión de un
reloj, pero cuando yo te pregunto el día 13 de noviembre, justo el día 13 de noviembre, hay un vacío en tu cabeza, lo cual me llevaba a dos conclusiones: o tiene un problema psiquiátrico de trauma o de estrés postraumático que su cabeza se ha configurado para no recordarlo, o no está diciendo la verdad. Y al final, en base a conversación, ponerle y contraponerle en sus propias declaraciones, pues era obvio para mí que él había tenido una participación. O sea, él fue conocedor de que había una teoría de la conspiración y se adscribió a ella. Desde el primer momento, desde el juicio. La mayor defensa que tiene Miguel Ricard es en el momento en el que Fernando García, el padre de una de las niñas, de Miriam, y el periodista Juan Ignacio Blanco deciden cambiar de lo que primeramente creían o manifestaban, sobre todo en Esta noche cruzamos el Mississippi, que es Miguel Ricard y Antonio Anglés eran conseguidores de gente más poderosa, al punto de Miguel Ricard y Antonio Anglés jamás vieron a las tres niñas. Entonces, Ricard lo dice en la entrevista: si mi mejor defensa ya me la hizo el padre de una de las niñas. Entonces, ¿cómo no voy yo a ascribirme a eso si me puede beneficiar de Oye, a lo mejor suena la flauta y a lo mejor por arte y birloque, y además sabiendo que ahí hubo muchas deficiencias en la investigación y que el juicio, hay cosas que son cuanto menos llamativas, pues oiga, a lo mejor en vez de caerme 170 años como le cayeron, pues me hubiesen caído 15 o 10, o simplemente me hubiesen acusado por la violación de una de las niñas. Entonces, él, que no es tonto, dijo: oye, lo tengo hecho, voy a fijarme en esta teoría como defensa, ¿no? Y el padre de esta niña es Fernando. Fernando, sí. Fernando fomenta o se aferra a esa teoría que ahora podemos denominar de la conspiración por la influencia de Juan Ignacio Blanco. A ver, Fernando, desde un primer momento siempre él pensó que había algo raro en la investigación. Esto no es novedoso. Fernando García, Juan Ignacio Blanco, y Paco Emilio, que es otra persona que además también es parte del equipo del Rincón del Disidente, cuando llegan al Alcácer en septiembre del año 96, si no me equivoco, ya Fernando en su primer momento les transmite: mira, he visto esto raro, a mí esto no me cuadra, qué cosas tal. Hay que entender también el contexto social y lo que estaba pasando en Valencia en aquel momento. Había mucha desaparición de adolescentes, hay muchos crímenes sin resolver de características similares al caso Alcácer. Hay uno también con bastante renombre, que es el caso Macastre, que también son 3 víctimas. Incluso se llega a presuponer que la figura de Antonio Anglés está por allí sobrevolando. Está justamente el bar donde van Miguel Ricard y otra persona a coger los bocadillos en esa noche infame. También aparece referenciado en el caso Macastre. Todo eso, en la memoria colectiva y en lo que es el pulsar de aquel momento, a Fernando García le hace pensar que hay algo más que única y exclusivamente Antonio Anglés y Miguel Ricard. ¿Qué sucede? Que a raíz de la aparición de Juan Ignacio Blanco, aquello muta a un monstruo mucho más grande, mucho más, delirante, muy influenciado por 2 crímenes en concreto, que son el monstruo de Florencia y los hijos de Sam, cintas snuff, gente poderosa, grabaciones extrañas, conchavamientos entre jueces, policías, etcétera, etcétera, y todo aquello es lo que acaba sucediendo o acaba desembocando aquel día en el que Fernando García y Juan Ignacio Blanco dan los 4 famosos nombres en Esta noche cruzamos el Mississippi, que digamos que eso es el estallido de la teoría de la conspiración. Yo veo en los comentarios, cuando tú subes esos vídeos, que hay mucha gente, y cuando David Cuevas habló de Juan Ignacio Blanco en mi podcast, hay mucha gente que defiende a Juan Ignacio Blanco. Pero el propio Fernando García, en el documental de Alcácer, dice que él nunca vio ninguna cinta de... Porque no existe. ¿Cinta snuff? Porque no existe. Fue una invención suya. ¿De quién? De Juan Ignacio Blanco. De hecho, tenemos... Pero en cambio Fernando en aquel momento sí decía haberla visto, ¿no? La creía, no. Ah, nunca lo vale. Fernando lo que dice es que Juan Ignacio Blanco le enseña una carátula de un VHS sin mostrarle lo que hay en el interior. Y le dice: aquí está el crimen o los criminales que mataron a tu hija, pero no te lo voy a enseñar por tu bien. ¿Vale? Jugó con él.
Eso Qué raro. eso es súper Ya. extraño. Pero, Es extraño. pero incluso el día de autos, el día que Juan Ignacio Blanco narra en Netflix, llama a alguien a altas horas de la madrugada para decir que vayamos a la iglesia de Alcácer, y allí el cura le da una cinta a Fernando García, que vamos a casa del hermano de Fernando a verla y vemos esa cinta, Fernando García, Juan Ignacio Blanco y supuestamente el hermano de Fernando García, resulta que es mentira. Claro. Yo he podido constatar con dos personas que estaban allí, una Fernando García y otra Paco Emilio, no el hermano de Fernando García, Paco Emilio, que lo que pasa es que efectivamente se recibe una llamada de madrugada en casa de Fernando, va Paco Emilio de avanzadilla hasta la iglesia, porque también eran personas que estaban amenazadas. O sea, Fernando García y Juan Ignacio Blanco eran personas que estaban amenazadas y tenían que tener o aumentar sus precauciones. Paco va de modo de avanzadilla, él llama desde la cabina telefónica a casa de Fernando y les dice: oye, aquí no hay nadie, podéis acercaros. Y cuando Fernando entra a la sacristía de la iglesia, allí está el cura, y efectivamente el cura le dice: Fernando, alguien ha llamado, quiere decirte algo. Fernando coge el teléfono y le dicen: Fernando García, y dice: sí, soy yo, y cuelgan. Eso es lo que realmente pasa. De ahí Juan Ignacio Blanco distorsiona la realidad y dice que en aquel momento les dan una cinta que luego ven. Eso es completamente falso. Las dos personas que estaban allí me han ratificado que allí no vieron ninguna cinta, que esa noche no les dieron ninguna cinta. Ninguno de los dos ha visto jamás esa película, esa supuesta película Snuff. Hasta el cura estaba flipando, o sea, que esto no ha ocurrido, ¿sabes? Hasta lo de Netflix, cuando fueron allá a preguntarle al cura, correcto, lo sale en el documental, le dicen: aquí no, aquí llamo uno y ya está. Y dices que el germen de la sospecha, o sea, el germen de toda esta teoría son sospechas que tiene en un principio Fernando García, cosas que a él no le encajan. Correcto. ¿Qué cosas no le encajaban? Pues mira, no le encajaba principalmente que la investigación se hubiese desarrollado tan rápida, ¿no? Que con el cuerpo prácticamente caliente de las niñas extraído de la fosa, En el ataúd, prácticamente. hubiesen sacado, o sea, hubiesen encontrado y ya hubiesen detenido a Miguel Ricard. Y que supiesen que la otra persona era Antonio Anglés. No le cuadraba el hecho de que en las autopsias hubiese elementos que a él le parecían discordantes, lo cual puede ser hasta cierto punto normal, porque hay que recordar que Fernando García era un colchonero, y es como si tú pones, pues no sé, al señor que está vendiendo fruta y de repente le enfrentas al crimen más horrendo que puede un padre sufrir, que es el asesinato, y ese asesinato de tu hija, a cuestiones de medicina médico-legal en la que muchos, yo incluido, no tenemos conocimiento suficiente como para poder expresarnos. Y claro, en su mente cosas como que una mano no se encontrase. ¿Por qué no se encontrase si el cuerpo estaba, los distintos estados de putrefacción de los cadáveres, etcétera, etcétera? Pues a ese hombre le parecía extraño, ¿no? Y sobre todo también que viendo, porque esto yo lo quiero volver a decir y públicamente, Alcácer es diferente a otros tantos crímenes de Valencia en esa época, a finales de los 80, principios de los 90, por Fernando García. Si Fernando García no hubiese sido un padre con un poder económico importante, porque era un empresario de éxito, que se hubiese dedicado a martillear todos los días televisiones y radios y periódicos, hubiese sido otro caso macastre. Un caso que después de 20, 30 años, algún periodista de sucesos hubiese redescubierto por el boom del true crime o de los crímenes reales, y hubiese traído otra vez a colación. Sí, pues 3 niñas que se acuerdan que desaparecieron y nunca más, o que aparecieron muertas 75 días y nunca más. Fernando fue un martillo pilón para que se supiese. Y claro, él tenía, lo que yo te decía antes, Sales, él tenía ese pensamiento y esa información de: es que en el pueblo de allí ha desaparecido una niña y la han encontrado muerta en una acequia. Es que entre Catadau, o sea, entre Macastre y Alborache, ha aparecido una criatura a la cual le han amputado una pierna y tenía 110 puñaladas. Es que a tal niña la han violado y ha aparecido muerta con un saco en la cabeza y nadie sabe nada. Y así, semana tras semana, tras semana, tras semana. Entonces, claro,
para una persona que ha estado buscando a su hija, que se recorrió toda la comarca de Valencia durante esas primeras 48, 72 horas, todo ese calar de, no, Fernando, no hemos visto a tu hija, pero oye, a fulanita de tal, la encontraron muerta en no sé dónde, y joder, estas torturas. Y luego había una cosa que era muy importante, que en aquella época, la época de la ruta del bacalao, se ha hablado, y de hecho incluso los propios policías te lo cuentan, que eran las famosas fiestas en los chalés. Fiestas de gente con un alto poder adquisitivo, donde corría la droga y la prostitución. Es obvio que había muchos casos de prostitución infantil, simplemente hay que ir a la hemeroteca para ver que en el año 88, 87, 89, 90, 92, fulanito de tal, empresario no sé qué, detenido por trata de menores, prostitución infantil, concejal de Burjasot, teniente de alcalde de Burjasot, detenido con otras 25 personas, tal. Pues todo eso a Fernando le hacía pensarse, ¿y si? Muchos rumores, muchas... Vamos, ahí Juanjo siendo valenciano lo puede quizás contar 100%. Mejor. Pero es que fue un hombre que no se rindió. De hecho... Comprensible, perfectamente comprensible. Claro. Es como cuando quieres encontrar la verdad en algo, tienes que tener... Mira, me recuerda a un invitado que tuviste tú hace un par de años, creo. Si no recuerdo mal, se llamaba Eduardo Casas, política nacional, ¿verdad? Sí. Que dijo una cosa que me gustó bastante. Fíjate lo sencilla que es. Dijo que con tiempo y ganas encuentras o encuentras a la persona o encuentras una verdad. Uh-huh. Eso es algo muy importante, y ese hombre pues no abandonó, siguió muchísimo tiempo detrás buscando la verdad. Al final pues le invadió quizá otra verdad, pero la buscaba. Y esos nombres que se señalaron, esos nombres que dieron esta noche cruzamos el Mississippi, ¿por qué esas personas? Pues mira, esto a mí me lo ha contado Paco Emilio, que en aquel momento formaba parte de la investigación. A Fernando García originalmente alguien, o sea, estamos en un contexto político de cambio. El Partido Socialista había ganado prácticamente después de UCD todas las elecciones, muchas de ellas con mayoría absoluta, y en aquel momento estaba prácticamente acosado por casos como Filesar, Roldán, Los Gal, la estafa de los huérfanos de la Guardia Civil, o sea, el tema de Vera y Barrio Nuevo, o sea, había un ambiente de muy poco propicio, ¿no? Y en ese momento, el año 96, creo que es cuando gana José María Aznar las primeras elecciones. Y dentro del Partido Socialista se empieza a labrar quién se va a quedar al mando, quién va a deshacerse de los viejos cadáveres. Y alguien a Fernando le hace llegar un documento donde señala a 4 personas, o a 3 personas creo que en aquel momento, que están todas vinculadas de una forma al Partido Socialista. Un gobernador civil de Alicante, el hermano de Solana, etcétera, etcétera. O sea, no es algo que esté diciendo nuevo, porque es así. Cuando empieza la investigación, digamos, gorda, de ya Paco Emilio, Juan Ignacio Blanco, Fernando García, todos los días haciendo batidas de campo, yendo a televisiones, etcétera, ese anónimo con nombres vuelve a llegarles, y ellos tienen una mentalidad concreta, y es: el proceso de instrucción no puede cerrarse porque hay muchas aristas que realmente las había abiertas. Aquí es cuando se produce el gran cisma o la separación de Paco Emilio, de Juan Ignacio Blanco y de Fernando García, porque ellos piensan que necesitan un boom, algo explosivo que pare absolutamente todo, y no tienen mejor idea que decir: estos nombres que nosotros no hemos podido corroborar, porque nunca los pudieron corroborar, los vamos a soltar esta noche. En esta noche cruzamos el Mississippi. Y aquel día se monta la de Dios, personal, hasta tal punto que al día siguiente, lo cuenta muy bien en el documental de Netflix Paco Emilio, alguien llama a la cadena y obligan a Pepe Navarro a que haya una rectificación, que de hecho la tienen que asumir Fernando García y Juan Ignacio Blanco, porque si no cerraban Telecinco. O sea, directamente cerraban Telecinco. No el programa, no, Telecinco. Claro, es la primera vez. Pero de hecho el programa sí lo cerraron, creo. No, por eso no. Vale. No, fue después. O sea, vale. El programa lo cerraron mucho después, y luego ya fue cuando Pepe Navarro... Yo pensé que tenía relación con esto, el cierre del Mississippi. No. Vale. No. Pero vamos, a puntito.
Claro, pero toda la cadena. Entonces, esos nombres los soltaron como bomba para intentar tener un golpe de efecto, pero no había nada que se les sustentase. De hecho, luego tuvieron que pagar legalmente el haber hecho esa afirmación, que fue gravísima. Por señalar a personas que no tenían... Y a día de hoy, de hecho, Fernando García sigue pagando la multa de aquello. Juan Ignacio Blanco se declaró insolvente, pero Fernando García sigue pagando la multa de aquello. Y no poco. O sea, que dijeron, vamos a soltar estos nombres para sea, agitar el avispero. Y que sea lo que Dios quiera, sí. De hecho, aquel día, lo dice Paco Emilio, cuando llegaron de nuevo a la casa de Fernando García, toda la familia estaba aterrorizada porque, claro, o sea, estaba señalando a gente, a políticos de primer nivel de España y pensaba que les iban a pasar algo, ¿no? Y Fernando García Paco Emilio fue muy duro con Fernando García, decirle, lo que has hecho no ha estado nada bien, esto no tiene ningún sentido y yo a partir de aquí me bajo del barco, porque aquello, esta persona consideraba que estaba fuera de todo lugar y que realmente no estaba aportando absolutamente nada para saber lo que les había pasado a esas tres criaturas. Y tú, cuando desmontas o niegas la teoría de la conspiración, Manu, como lo estás haciendo ahora, ¿qué feedback recibes? ¿Qué te encuentras en los comentarios? ¿Y qué te encuentras en tus redes, etcétera, etcétera? Porque yo he podido ver, ¿Has podido ver? He podido ver más o menos... Yo se lo dije, poquito, he podido entrever las reacciones. Claro, vamos a ver, es que yo tengo doble traición, porque yo era conspiranoico. O sea, yo era pero conspiranoico de pro. O sea, yo igual. Claro, yo he pasado por todas las fases. Claro, o sea, yo creo que... Bueno, eso yo creo que os debería dar más credibilidad. Claro, al final somos uno de los vuestros. Yo entendería que sí, pero claro, el hate es terrible. Sí. O sea, la mayoría de los ataques y amenazas que yo sufro son de gente que es conspiranoica. Terrible e injusto. Porque es como decir, vamos a ver, o sea, si es que lo que nos sustentó a todos, el creer en cualquier cosa que no fuese la realidad, fue el no tener conocimientos y la versión retorcida de una persona en concreto. Pero si tú coges el propio sumario, si tú hablas con forenses, como he hecho yo, si tú vas a los sitios, si tú te enfrentas a Miguel Ricard, es imposible que creas en la teoría de la conspiración. ¿Puede haber una autoría intelectual más allá de Miguel Ricard y Antonio Anglés? Sí, yo no la descarto, no la puedo confirmar, no la descarto. Pero eso de que fue, como se ha insinuado, el rey de España, como se ha dicho que las niñas estuvieron vivas apenas 5 días antes de que apareciesen los cuerpos, que se hizo con ellas una serie de aberraciones que por respeto no voy a repetir de aquí, no se sustenta absolutamente nada más que la mentalidad maquiavélica de una persona en concreto. Entonces, claro, tengo un feedback terrible por parte de los conspiranoicos, sí. Pero... Y vosotros como excreyentes en la teoría de la conspiración, ¿podéis entender o podéis teorizar acerca de por qué? Sí. ¿Por qué la gente reacciona de una forma tan violenta y tan agresiva cuando exponéis esto? Vamos a ver, el caso Alcácer vende mucho. Vende mucho. Y claro, tantos años creyendo paranoia. Yo soy, como te he dicho, yo he pasado por todas las fases. Que si habían políticos, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Al final, cuando tenemos la verdad en los morros, porque también es verdad que el 99% de la gente que lo critica y lo ha puesto verde y a parir, ni siquiera han salido de su casa. No han estado donde hemos estado nosotros, ni han estado en el lugar, ni han hablado con, ni en... Al final se les comprende. Lo que yo no comprendo es el hate que le cae a él injustamente. Eso no. Puedes opinar, pero insultar, amenazar y por simplemente tener... no quiero llamarlo la gran suerte porque no es... Pero ¿dónde ha salido Miguel Ricard después de 33 años hablando? En su canal. Nadie más lo ha tenido. Es una oportunidad de que te lo puedes creer o no te lo puedes creer lo que está hablando en la tercera entrevista y su autoinculpación y confesión. Bueno, te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero vamos, datos que da. Y aparte, yo a Manu no se lo he comentado aún, pero yo he analizado la entrevista con un psicólogo, uno de los más importantes que hay en Valencia. No quiero decir su nombre porque me ha dicho, no digas nada, lo respeto. Y el tío dice que afirmarían un 90% que está diciendo la verdad. Sí que es cierto que también me ha dicho que se quita hierro al asunto cuando, a la hora de señalarse a sí mismo de lo que ha participado o no.
¿Qué me parece? Pues hombre, entiendo el hate, pero deberían de por lo menos bajar un poquito y ver otras cosas también. Siempre es más fácil creer en dragones que pensar que el que tienes de vecino en el piso de abajo es el monstruo que hace estas cosas. Entonces, yo también entiendo, y no solo pasa en Alcácer, ¿no? Pasa en muchas cosas, que nos instauramos en una versión fantasiosa que es mucho más atractiva. Yo siempre lo decía mi profesor de marketing, ¿no? El hecho de las hamburguesas del McDonald's. Todos sabemos que las hamburguesas del McDonald's se parecen a la foto del anuncio como un huevo o una castaña, y que cuando vayas al McDonald's te van a dar una cosa así chuchurrida y con la lechuga pocha, etcétera, etcétera. Pero queremos engañarnos, queremos pensar que vamos a tener algo jugoso así enorme, etcétera, etcétera. Y con esto pasa lo mismo, es más atractivo, nos produce más dopamina mentalmente pensar, ¿y si algún día tuviese yo la suerte de pensar que este detalle en concreto resuelve esto? Porque a lo mejor aquí hay una conspiración y puedo descubrir y ser el gran superhéroe que siempre he soñado. Pues claro, eso te genera algo que Ricard Anglès y a lo mejor otro u otros dos no te lo genera. Y eso es difícil a mí me costó, O sea, a mí me costó. Yo cuando Ricard dio el paso y me empezó a contar las cosas, yo recuerdo que él mi yo interior me decía, ojalá no sea verdad, ojalá aquí haya algo muy gordo y tal. O sea, aun sabiendo que me iba a contar lo que me iba a contar, ojalá sea verdad, ojalá aquí haya algo gordo, ojalá sea algo completamente diferente y lo pueda demostrar. Pero la realidad es la que es. Qué raro, porque es como no queremos saber la verdad. Queremos saber una verdad que nos gusta. Nuestra verdad. No la verdad. Nuestra verdad. Y es llamativo. Sí. Yo no he seguido el caso con la fidelidad e implicación, por supuesto, con la que lo habéis seguido vosotros y con la que seguro que la habrá seguido la mayor parte de tu comunidad. Entonces yo, repasando lo que has hecho, la información que tengo de vuestro trabajo, he descubierto esto de que las torturas forman parte de la leyenda negra de Alcácer y no se corresponden con la realidad. Yo recuerdo de niño, sobre todo, cuando se describían ciertas torturas aberrantes como aquello, se me grabó hasta el día de hoy. Bueno, ahí no es del todo cierto. Vale. Es verdad que esas niñas no fue simplemente una agresión sexual per se y el asesinato. Esas niñas sufrieron durante horas una serie de vejaciones y de torturas que están documentadas y que se pueden demostrar en base al análisis de sus cuerpos cuando se les hacen las autopsias. Pero esas torturas son las que son. Lo que hay es lo que hay. O sea, es decir, ¿hay en uno de los cuerpos un navajazo o un acuchillamiento por la espalda o que le hacen una amputación de cierta parte de su cuerpo? Sí, pero no hay que las decapitasen, no hay que las rajasen 40 personas con un bisturí, no hay, o sea, hay ciertas cosas de brutalidad extrema y sadismo, sí las hay, pero no hay toda la exageración, que es lo que te decía yo, el retorcimiento por parte de alguien muy maquiavélico para generar algo que si esto era así, lo voy a hacer así porque de ello voy a sacar rédito. Y voy preguntando cosas que se me ocurren. Yo en su momento entrevisté a Anxo Carracedo, que es un magnífico médico legal y un genetista internacionalmente reputado, gallego, que creo que fue el que fue el último que desmintió ciertos hallazgos que no se correspondían con la realidad y él tuvo que decir, no, esto no es así, esto es de esta otra forma. Y perdonadme por la imprecisión, pero no lo recuerdo bien. Pero recuerdo que una de las teorías más fuertes era la aparición de vellos púbicos de un número elevado de personas. No recuerdo de cuántas personas diferentes. Sí. Eso, ¿cuál es la explicación detrás de eso? Claro, vamos a ver. En los cuerpos se encuentran muchos vellos y pelos de distintas características que pueden tener un origen diferente. Obviamente alguno de ellos será efectivamente de las personas que cometieron esos abusos con las niñas. Las niñas se desnudaron, dejaron la ropa en un suelo o en una moqueta, etc. Fueron los cuerpos envueltos en esa moqueta. Esa moqueta tendría un origen determinado, X. Vale. Y todos esos pelos aparecen dentro de
o cerca de la ropa, o dentro de la ropa, o en situaciones, o sea, si un pelo aparece concretamente en la zona anal, pues ese pelo se puede entender que ha sido a través de una agresión sexual. Pero si aparece, por ejemplo, en la chaqueta, pues puede ser por contaminación o puede ser por contacto. Puede haber una explicación. ¿Qué sucede? Que ahora todos tenemos una mentalidad del análisis de ADN de 2025, donde parece que se puede extraer ADN prácticamente de esta huella y posiblemente a día de hoy se pueda, porque el sistema de extracción de ADN y sobre todo de amplificación ha avanzado que parece ciencia ficción, pero en aquella época no, en aquella época además se determinó que unos vellos muy concretos fueran los que se analizasen y de esos solo se pudo extraer con las técnicas de la época ADN de unos concretos, que fueron, creo recordar, 7. ¿Qué sucede? Que de esos 7 es cierto que ninguno de los perfiles de ADN era coincidente con Antonio Anglés y Miguel Ricard, pero no implica que en el resto de otros vellos y pelos que no se analizaron en el momento y que sí supuestamente están analizándose ahora, se encontrase material genético de estas personas, porque en aquel momento la ciencia no lo permitía y ahora sí. Lo que pasa es que la gente se ha quedado con que no había ADN de Antonio Anglés y de Miguel Ricard. No, no es que no lo hubiese, es que en lo que se pudo analizar, que fue, pongamos, un 1%, no se encontró. Pero quizás a día de hoy, con otras técnicas y con otros métodos, se hubiese encontrado con facilidad. Ahora se habla de la posibilidad de con esta confesión cerrar de alguna forma todo el crimen y más o menos saber por dónde van los tiros, pero la realidad es que en el crimen Miguel Ricard dice que intervino poquito y obligado. Se quita hierro. Luego habla, que ya es difícil de creer esa parte. Sí. Luego habla de había 3 personas mayores que intervinieron y que nadie conoce y de las cuales no da mayor descripción que 3 personas mayores. Correcto. Que incluso puede parecer algo rescatado de la teoría anterior, de voy a conservar 3 señores mayores poderosos, no sé si dice poderosos, pero voy a conservar 3 señores. Sí. Y luego hay una... Bueno, ya no sé si es una quinta o una sexta persona, que es el nano, que tampoco sabemos quién es. Bueno, claro, pregunto, ¿eh? ¿No? Claro, a ver, es que hay cosas que para la gente que no ha seguido el caso Alcácer per se, les puede resultar novedoso, pero no es así. Una de las cosas que, por ejemplo, a la gente le llama la atención es situar la escena del crimen en un lugar diferente, que es el famoso, o el que se acepta como versión oficial, es la Caseta de la Romana, o la Fosa de la Romana, que es un paraje inhóspito que está, o sea, para hacer que 10 kilómetros tardas casi una hora, o sea, imagínate... En aquella época incluso más. Incluso más. Pero Miguel Ricard, en sus primeras declaraciones, y esto cualquier policía, cualquier investigador, te suele decir que en las primeras declaraciones es donde está el grueso de la verdad, él en todo momento sitúa la escena del crimen cerca de un almacén de pirotecnia, fábrica abandonada, no da muchos detalles, que no es la caseta del crimen. O sea que eso ya Miguel Ricard lo comentó en su momento. La participación del tal nano y de uno de los hermanos de Antonio Anglés, él ya lo hace efectivo en la, creo que es quinta y sexta declaración. Él habla. De hecho, del hermano de Anglés, a partir de la cuarta declaración ya lo implica. O sea, que tampoco es... ¿De este es del que apareció una receta o algo así? No. Vale. No. El que aparece de la receta es Enrique Anglés, que está fallecido, que era un muchacho que tenía ciertos problemas mentales y que pastoreaba por allí, por los montes de Catadau, y al parecer, como Antonio Anglés estaba en búsqueda de captura, él asumía la personalidad o robaba la identidad de su hermano para poder ir a hospitales o a farmacias para tratarse, en este caso, una enfermedad venérea que él tenía. Entonces, eso es lo que al final lleva el foco a la casa de los Anglés. Pero estaríamos hablando de uno de los hermanos menores de Antonio Anglés y Ricard ya en el año 93, 94, 95, 96 habla de él, ¿no? De Mauri. Del Mauri, correcto. El nano es un sujeto que hay varias personas... Nano es una determinación que en Valencia se usa mucho, o sea... entonces, claro. Se llega a hasta 4 sujetos digamos, del núcleo delincuencial que está más o menos
cerca de Antonio Anglés a identificarlos como el Nano, pero como Miguel Ricard tampoco da nunca un retrato detallado de cómo es el Nano o quién es el Nano, porque él dice que es el único día que lo ve, aquel día, de hecho, originalmente se refería a él como el amigo de Antonio. Sí, no lo conocía, dice. Ni siquiera lo llamaba el Nano. Luego ya, más adelante, habla de este sujeto. Pues queda ahí un poco en la sombra, pero tampoco sería extrañar. Y lo de los 3 hombres, que yo puedo llegar a pensar que es una invención, como bien dice Juanjo, para quitarse el peso, porque a lo mejor su participación fue mucho más activa de la que reconoce la entrevista. Paco Pérez Avellán, en ese libro, redactado con las cartas de Miguel Ricard, él, o sea, no es cuestión de que sea Miguel Ricard o lo diga yo, él habla de unos autores intelectuales previos a que fuesen única y exclusivamente Antonio Anglés y Miguel Ricard, sino que esa teoría del encargo, este hombre que a mí, vuelvo a decir, me parece el mejor periodista de sucesos, uno de los mejores periodistas de sucesos que ha habido en este país, que además hizo un trabajo estupendísimo con lo de el análisis de la muerte de Print, habla de esa posibilidad, o sea, de él que era, entre comillas, un oficialista de pro, con el paso del tiempo llegó a afirmar que había unos autores intelectuales, cosa que si no es cierta, sí que, por lo menos para la gente que hemos investigado los crímenes sin resolver de la Comunidad Valenciana y no solo nos hemos circunscrito al caso Alcácer, no lo podemos descartar porque hay una serie de crímenes con unas características similares en ese año, entre el año 87 y el año 93, como a 50-60 kilómetros a la redonda, que si no había alguien que los organizaba, estaríamos hablando quizás de un grupo delincuencial en la que varios actores participaban, a veces todos en el mismo crimen o a veces alguno de ellos sueltos. Entonces, yo es algo que obviamente no voy a afirmar ni puedo afirmar, pero no me atrevería, Alex, a descartarlo. ¿Y a Mauri por qué nunca se le detuvo? Mauricio Anglés, cuando se comete el crimen, es menor de edad, pero con 13 años, 13-14 años. En aquel momento para la ley del menor, Mauricio Anglés no era imputable. O sea, hubiese sido una auténtica estupidez intentar hacer algo a nivel legal porque no tenía responsabilidad. De hecho, yo creo que el propio fiscal Beltrán lo tenía tan claro que dijo, voy a malgastar balas aquí si no voy a poder hacer nada. Pero hay que reconocer que Mauricio Anglés con esa edad traficaba con droga, consumía droga, robaba bancos y había apuñalado a un chaval en el instituto. O sea que, digamos que de casta le venía el perro. Y al tal Nano no se le buscó, pero es que porque tampoco dio datos. Sí se le buscó. Dentro del sumario hay 2 personas que son, digamos, llamadas a declarar como supuestos nanos, pero como Ricard no dio más datos, pues estas personas se les tomó declaración y acabaron saliendo fuera. Y la gran pregunta, ¿cómo llegas tú a Ricard? Pues mira, eso es muy buena curiosidad. Sí. ¿La versión corta o la versión larga? La versión larga, para algo tenemos aquí todo el tiempo del mundo. Vale, pues la versión larga es, después de la Filomena, yo estaba en el supermercado de mi pueblo y Javier Martínez, periodista de Las Provincias, amigo mío, me llama un sábado por la mañana, primera hora, y me dice, oye Manu, que Miguel Ricard ha aparecido en Madrid. Yo me quedo blanco, digo, perdona. Dice, sí, mira, Manu Marlasca, al cual tú has tenido aquí, sí. Le han filtrado desde Policía Nacional que ayer a Miguel Ricard lo detienen o le toman declaración o lo identifican en un narcopiso cerca de Carpetana, ahí en Carabanchel. Y yo se lo dije, me voy para allá, pero ya, yo tengo que quedar con Ricard. Entonces subí a casa, recogí la mochila, me monté en el autobús y me fui a esto. Y estuve allí. ¿Dónde vives tú, Manu? Perdón. Yo vivo en Torres de la Alameda, al lado de Alcalá de Henares. Ajá. Está cerquita de Alcalá de Henares. Entonces yo me puse allí, empecé a hablar con vecinos y estaba cerca de ese narcopiso, zona bastante conflictiva. Los vecinos, de hecho, me contaron que estaban hartos de robos, vandalismo de gente, porque había un fumadero de crack. Eran 2 pisos de estos de fondos buitres que habían unido por el patio
Y entonces, digamos que estaban todos los pisos ocupados y era un foco importante. De hecho, hubo gente que me dijo, mira, a mí me da exactamente igual que aquí esté Ricard. Mi problema no es Miguel Ricard. Mi problema es que a mi hija la roban, la quitan el bolso, a mi padre le han pegado una paliza, etcétera, etcétera. Coincidí allí con compañeros de Telecinco, de Antena 3. Y bueno, estuve allí como 8 horas hasta que de repente, o sea, yo sí que me percaté que todo el mundo entraba en el piso pero nadie salía. Y de repente, de hecho así lo recogen porque lo grabé sin querer con el móvil, sale una mujer con el pelo corto y de repente aparece a su lado un hombre con una caja en la cabeza, que es la foto que a mí luego me piden desde Cuarto Milenio y que el Jiménez tituló como el Enigma Ricard. Y claro, yo me quedo loco y algo en mí me dijo, es él. Es él, sí, es él. El andar, la forma de andar, quizás. Y yo salí corriendo y en el cámara de Telecinco a mi lado. Pero nos aparecieron 4 machacas de ese narcopiso, se violentó mucho las cosas y no fui capaz de llegar hasta Miguel Ricard. O sea, que le estaban protegiendo. Le estaban protegiendo, sí. Claro, yo llamé a Paco Emilio, de hecho, que estaba fastidiado del pie, y le dije, mira, Paco, me ha pasado esto, no sé qué. Y fue Paco el que me dijo, ese era Ricard. Ese era Ricard que desde el narcopiso han visto que va a empezar a venir periodistas, que va a empezar a venir gente y le han dicho, lárgate, pírate de aquí, que no queremos ser el foco. Y yo le dije a Paco, no, este no puede ser Miguel. Manu, ese es Miguel Ricard. Bueno, ahí perdimos la pista de Ricard. Sí que nos llegó información de está aquí, está para allá, pero nada más. Y al año y pico salta la noticia de que lo han vuelto a localizar y lo han vuelto a detener en un narcopiso en Barcelona. Y claro, esto era entre Navidades y Año Nuevo. Y un buen amigo, Dani, al cual siempre le voy a estar agradecido, me dijo, oye Manu, yo no tengo nada que hacer, si quieres, le espero a la salida de los juzgados y le digo lo que tú quieras de tu parte. Y dije, ¿estás seguro? Sí. Y efectivamente, Dani cogió, se apuntó su teléfono mi teléfono en un papelito y cuando vio la oportunidad de acercarse a Miguel Ricard, le dijo, toma, llama a este muchacho. Y Dani me dijo, te va a llamar. Y yo dije, no, que me van a llamar. ¿Pero y cómo se lo argumentó? ¿Le dijo, llama a este tío y ya No, está? le dijo una cosa que es, si quieres saber algo de tu hija, o sea, yo soy amigo de la hija de Miguel Ricard. Rosa... ¿Tú eres amigo de la hija? Sí. ¿Pero por casualidades de la vida o...? No, vamos a ver. Cuando yo empecé en esto del caso Alcácer, claro, Rosa vio la labor que yo estaba haciendo, entrevistando a Fernando García, yendo a los sitios, etcétera, etcétera. Y ella se puso en contacto conmigo, igual que se puso en contacto con muchísima gente que le ofrecía o le mentía realmente de yo sé dónde está tu padre, yo conozco a tu padre, yo sé de tu padre, y nadie, o sea, la vacilaban y nadie le decía. Y yo le dije, mira, Rosa, yo no te puedo prometer que sepa, o sea, que vaya a encontrar a tu padre, pero ten por seguro que si yo algún día lo encuentro, yo voy a hacer que vosotros por lo menos una conversación telefónica podáis tener. Y así fue. Entonces, Dani le dio un papel diciéndole, si quieres saber algo de tu hija, llama a este muchacho. Y él, efectivamente, yo me acuerdo que estaba cenando con mi padre y de repente me apareció un número que yo no conocía y dije a mi padre, este es Miguel Ricard. Claro, mi padre se empezó a reír. ¿Qué me estás contando? Y digo, espérate, manos libres. Y efectivamente era Miguel Ricard. Entonces, yo, cuando habló conmigo, yo le dije, oye, mira, soy amigo de tu hija, yo conozco a tu hija, le gustaría hablar contigo, yo os voy a poner en contacto y ya está, ¿no? Y yo pensé que ahí se acabaría, o sea, yo pensé, pues esta persona pasará. Y a las 2 horas así me volvió a llamar y me dijo, he estado hablando con mi hija, se nota que tienes palabra, ¿qué quieres? Y yo fui sincero, yo quiero hablar contigo, yo quiero, o sea, yo... Pero hablar contigo, todavía no le dijiste entrevistarte, no, sino hablar yo contigo. Hablar contigo, vale. Y me dijo, ¿cuándo puedes venir? Él estaba en aquel momento en Barcelona, él estaba viviendo en la calle, era, como digo, una persona politoxicómana, estaba en si veis la primera entrevista, era un saco de huesos. Él estaba en la indigencia y yo le dije, pues mira, ahora mismo tengo pico de trabajo, no puedo subir, pero tal día yo puedo estar en Barcelona y hablamos. Y yo eché o sea, no me siento orgulloso, entre comillas, de la primera entrevista porque la calidad
de imagen es mala, el sitio donde se grabó la entrevista, que no es un cuarto de baño, es un hostal, una pensión fue, es el peor escenario posible para intentar entrevistar a Miguel Ricard, y ni siquiera llevaba micrófono. Pero dije, me voy a llevar la cámara y el trípode por si acaso. Y aquel día yo aparecí en Barcelona, di con Miguel Ricard y empezamos a hablar. Y él habló largo y tendido. De hecho, habló demasiado para lo que suele hablar, y creo que de hecho él se arrepiente porque de esos polvos, estos lodos, metió la pata en muchas cosas que él decía, yo soy inocente, pero luego contaba cosas que decías, joder, es que no eres inocente, o sea, no cuadra la inocencia con lo que me estás contando, ¿no? Y al final le dije, oye, ¿me darías una entrevista? ¿Esto lo podemos grabar? Y me dijo que sí. Y a partir de ahí... O sea, de primeras, te dijo, primeras. adelante. Sí. Bueno, de primeras. Yo creo que llegué a Barcelona. Pero me refiero, en cuanto le haces la pregunta, su respuesta es adelante. Sí, adelante. Y de hecho, yo le pregunté, digo... ¿Habían intentado entrevistarle antes? Muchas veces. Bueno, cuando sale de Herrera de la Mancha, allí hay un enjambre de periodistas. Cuando él coge el tren para ir... Sí, eso lo he visto, sí. Pero intentaron llevarlo a programas, hacerle una entrevista como las que tú les has hecho en profundidad. Exacto. Lo que pasa es que ahí seguramente... ¿Y le ofrecerían dinero? Sí, le ofrecieron dinero. Lo que pasa es que ahí, por lo que él me cuenta, alguien desde producción le debió decir en este caso creo que fue a Espejo Público, vais a perder más anunciantes que lo que vais a ganar con la publicidad. Claro, por eso te preguntaba yo. Claro. Entonces, le dice que estuvo como 2 o 3 días aquí en un hostal en Madrid. O sea, que lo iba a hacer. Sí, lo iba a hacer, sí. Pero se echaron atrás del programa. Vale. Y luego ahí fue ya cuando él desaparece, se va a Marsella, a Francia, y luego vuelve aquí a España y acaba en Madrid, y ahí es cuando... ¿Por qué se va a Marsella? Perdona. Él se va a Marsella ayudado por una asociación religiosa que digamos que es la que ha tutelado o tuteló en aquel momento a Miguel Ricard. Miguel Ricard tiene muchos problemas, ¿no? Pero tiene un problema gravísimo, y es que con su condena, ser el asesino, torturador y violador de las niñas de Alcácer, poca gente le va a dar la oportunidad de un trabajo normal, ¿no? Entonces está casi obligado a estar en ese tipo de asociaciones, situaciones en las que hay un tutelaje religioso, y él, que hasta cierto punto siempre se ha sentido hostigado por medios, pensó que lo mejor que podía hacer era marcharse durante 2 años a Marsella. Y esta asociación religiosa tenía una delegación en Marsella, a él le pareció buena idea y acabó allí. Y luego ya fue cuando volvió aquí a España y todo lo que te estoy contando. A partir de aquel día, pues empezamos a tener una relación más asidua, tanto telefónica como viéndonos. Yo le dije que consideraba que era importantísimo que dejase el tema de la droga y que fuese capaz de sanarse interiormente para dar o contar lo que de verdad pasó, y es lo que al final acaba pasando, ¿no? ¿Y qué relación tiene Ricard con su hija después de tu mediación, después de que los hayas puesto en contacto? Pues a ver, yo, como es algo puramente privado, ahí no entro a saber detalles. Sí sé que han tenido relación, no sé si actualmente la siguen manteniendo porque tampoco les he preguntado, pero bueno, o sea, Rosa sí que quiso conocer a su padre biológico y saber de él y ver cómo podía evolucionar eso. Lo detuvieron cuando ella tenía 1 año, ¿no? 1 año, claro. Entonces, como son cosas privadas, yo ahí, si alguien me quiere contar, yo escucho, pero tampoco me parecería violento, ¿no? Preguntarle detalles, oye, y quedáis o tal, o seguís manteniendo relación, ¿no? Entonces, yo ahí en ese sentido no... Sé que ellos hablaron, creo que se vieron en alguna ocasión, pero ya está. Tú después de esa entrevista sigues en contacto con él. Cuando estuvo David Cuevas la primera vez en mi podcast, hablamos de ti, hablamos de la investigación que estabas llevando a cabo, y él me contó lo del suero de la verdad, el pentotal, ¿no? Sí. Bueno, ya no es... O sea, originalmente era pentotal, luego fue tiopental, y luego es una
sustitución o una combinación de varios elementos que producen un resultado, un efecto similar. Es algo muy controvertido, es algo que... ¿Tiene validez jurídica? ¿Se utiliza? Ninguna. No. Pero era, digamos, la petición de Miguel Ricard. Salió de él. Sí, salió de él. En la primera entrevista salió de él, ¿no? Yo se lo he comentado de hecho a David se lo he comentado. Yo tengo la sensación de que realmente era como una especie de llave que él necesitaba para contar las cosas. Yo tengo la sensación, y lo vuelvo a repetir, de que si él se hubiese pinchado agua, hubiese contado exactamente lo mismo. Era como que él no se atrevía por su cobardía, por su configuración mental, a dar ese paso. Y lo que él cuenta en esa prueba es exactamente lo mismo que cuenta en esta entrevista. O sea, que él, según lo que dices, él realmente quería contar la verdad. Sí. Hubiera dicho lo mismo. Yo creo, sí. Sí, porque a mí cuando empezamos a configurar el hecho de hacer ciertas pruebas para que él diese ese paso, él ya me empieza a soltar retazos de yo es que no quería, yo me vi obligado, es que Antonio me golpeó, es que me arrepiento de esto. Esa frase que él dice en la entrevista de recuerdo, lo último que hago antes de dormir me viene la imagen de las 3 niñas. Eso él ya me lo cuenta hace casi 2 años, año y medio, 2 años. Entonces, yo creo que él solo necesitaba la llave para abrirse y para hacerlo. Es mi opinión, ¿no? Tampoco le he preguntado ni le he dicho, oye Miguel, esto es así, pero visto lo visto, yo creo que hubiese dado igual que fuese agua porque el resultado hubiese sido lo mismo. ¿Y él se ha sometido a más pruebas? Al polígrafo y a hipnosis clínica. ¿Todas bajo tu supervisión? O tu... Sí, bajo estar yo y recogerlas. Y el resultado es coincidente. ¿Y cómo organizaste todo esto? También es otra... Pues, ¿Cómo organizas la prueba del suero de la verdad? ¿Cómo organizas un polígrafo? Pues el suero de la verdad es complejo porque se tiene, y esto todavía es privado y en su momento será público, pero solo se puede producir o solo te lo pueden hacer bajo una serie de conceptos determinados. Es decir, no es yo voy, oiga, quiero que me hagan el suero de la verdad. Es como, tiene que ser algo privado, exclusivo, en la que también quien lo realiza saque, digamos, un beneficio de esos datos me van a valer para X. Y eso fue lo más complejo. En cuanto al polígrafo y la hipnosis clínica, es simplemente tú llamas a sitios que lo hacen, les dices quién es la persona, porque... Es que eso te iba a decir, también es interesante el momento en el que le dices, tengo aquí a Miguel Ricard. Pues mira, ha habido gente que precisamente por decirle es Miguel Ricard, han dicho, no estoy interesado, no quiero meterme en ese embrollo, ¿no? O que me han pedido, si lo grabas, no podemos salir, no queremos salir, no sabemos absolutamente, o sea, distorsiona la voz, tal, pero que no sea nada identificable porque nos puede causar... Es un estigma, es un estigma, ¿no? Entonces, claro, son pruebas que no tienen ninguna validez jurídica, son cosas que para muchas personas son casi esotéricas, porque al final es como, pues por ejemplo, el tema de la hipnosis. Yo creo que la hipnosis, toda la gente nos vamos al típico encantador en televisión de ahora es una gallina. 1, 2, 3, pum. Claro, entonces la gente incluso cuando lo vea es como esto es más circo o esto es algo impresionante o increíble que no le añade nada al caso. Entonces hay que barajar muy bien, pero a mí me valía para saber si, oye, si yo te hago una prueba en esta prueba y en la siguiente me sale lo contrario, algo pasa aquí. O sea, pero si yo te pregunto una cosa en esta prueba, en esta sale lo mismo, en esta sale lo mismo, y luego sin ninguna prueba tú me cuentas lo mismo, a lo mejor es que estamos por el buen camino. Entonces, yo de hecho creo que tiene incluso más validez esta entrevista porque Miguel Ricard no está condicionado absolutamente por ningún aparato, ningún elemento pinchado, ningún estado alterado de conciencia, ni presión policial, ni presión jurídica, ni presión periodística de, oye, cuéntame, y yo puedo corroborar si luego lo que me ha dicho me concuerda, ¿no? Y por ahí van las cosas. También
es verdad que a mí eso me dificulta un poco la entrevista, ¿no? Porque yo ya sé, o yo intuyo lo que me va a contar, ¿no? A mí ya me lo ha contado. Entonces tampoco puedo hacer como que me sorprendo de lo que me estás contando, porque yo ya lo sé. Sí que es cierto que a mí hay cosas que revivirlas me duelen. Yo creo que soy una persona empática y lo paso mal si alguien te dice, no, es que en aquel momento este fulano llegó y dijo, hay que matarlas para que no cuenten que nos han visto, o hay que llevar los cuerpos a tal sitio, o yo estaba allí y fui un cobarde y no hice nada. Yo lo paso mal. Entonces, pues es declaraciones duras, es claro. complicado. Perdona que vuelva a preguntarte por algo relacionado con el suero. ¿El suero Sí. lo pides en un laboratorio? ¿Cómo? No exactamente. Esto. ¿Mercado negro? No. Es que, No. es que no sé cómo uno accede a un suero de la verdad. Claro. En Europa solo hay una posibilidad y es que a través de un gabinete médico, tú contactes con ese gabinete, pretendas hacer esa prueba, que es algo privado entre la persona que se quiere someter y este gabinete, y ellos puedan extraer unos elementos en los que hacer un estudio a través de ello. Entonces, yo les puedo ofrecer, por ser un caso mediático y por ser lo que es al sujeto de prueba, que en este caso es Miguel Ricard, y ellos me ofrecen esos resultados y la posibilidad de grabarlo. Y entonces hay como una especie de simbiosis que se ha llevado con inmensa privacidad, pero por un elemento que a lo mejor te va a sorprender. En el mundo conspiranoico de Alcácer hay tal nivel de tarados mentales que a mí han llegado a llamar a mis clientes para intentar que dejen de trabajar conmigo porque no hacía público los resultados de las pruebas con Miguel Ricard. A mí han llegado a estar en directo, y Juanjo lo ha visto, y llamarme 44 veces en número privado para decirme lo más bonito, que a mi padre, que tenga cuidado, que a mi padre le van a hacer lo mismo que a las niñas de Alcácer. Entonces, yo hay ciertas informaciones y hay ciertos elementos que los hago con mucha privacidad e intento dar los mínimos datos posibles, porque hay gente que está muy enferma de la cabeza, que es capaz de llamarse a todos los gabinetes médicos o todas las clínicas o todas las universidades que tengan facultad de medicina de tal sitio para intentar reventar o intentar malmeter o intentar asustar cualquier cosa que yo haga. Ese es el nivel de talados que hay en el caso Alcácer. No es un caso normal en el que digas, bueno, es que aquí hay una persona que discrepa contigo y perfecto. No. O sea, esto cruza unos niveles estratosféricos. Entonces, yo siempre he guardado mucha información y la reservo con mucho celo para en el momento que se haga pública hacerlo lo mejor posible. Además, luego también es cierto que hay unas implicaciones, o puede haber unas implicaciones legales, porque en esas pruebas Miguel Ricard da unos detalles muy escabrosos que quizás algunos de los familiares de esas niñas, si los ve o los escuchas, se podrían sentir muy violentados, y que pasase algo similar a lo que ha pasado con el libro famoso este de Bretón, que aunque luego la justicia le ha dado la razón al autor, pues para la madre escuchar ciertos detalles de cómo ese malnacido achicharró a sus hijos en aquella brasa de funesto nombre de la finca Las Quemadillas, pues puede producir un daño. Yo lo que quiero, siendo consciente, como hablamos al principio, del dolor que esto puede suponer, es minimizar el dolor posible. Y esto está por publicar, este vídeo. Sí. ¿Y cuándo tienes idea de hacerlo? Pues en principio a finales de octubre, porque todo esto, la gran labor, o la labor que llevo haciendo del caso Alcácer, igual que hice con el caso Macastre, es publicar mi propio documental en mi canal de YouTube, donde se recoja no solo esta trayectoria o este camino con Miguel Ricard, sino pues mis entrevistas con Fernando García, con Javier Martínez, con guardias civiles que estuvieron en la investigación, con Paco Emilio, con conocidos de las niñas, y todo. O sea, hacer como una especie, modestamente, de serie documental de la de Netflix, pero bajo mi visión. Vale. Y con la, entre comillas, suerte de tener la participación de Miguel Ricard, que es él
único que ha cumplido condena y que ahora públicamente ha hecho o ha publicado ha contado lo que yo ya sabía desde hace años, que él había participado de forma activa en esos crímenes. Pero bueno, yo sigo editando, yo sigo currando, seguimos grabando. Hay trabajo. Y hay trabajo, claro. Ahora tenemos una investigación abierta de esta semana que a lo mejor le puede dar un vuelco al caso. Entonces, claro, hay que sopesar muy bien. Lo retraso, lo adelanto, porque yo no me dedico a mi canal de YouTube. Yo no puedo estar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche editando, grabando, etcétera. Yo tengo mi empresa, tengo mi trabajo y es a lo que me dedico. Entonces, también es verdad que tú lo sabes, trasladarte a un sitio, grabar, hoteles, trenes, edición, tiempo, vale mucho dinero y yo no tengo una productora detrás que, oye Manu, ¿cuánto necesitas este mes? ¿20.000 euros? 30.000, 80.000, ahí los tienes, a fondo perdido. Entonces, voy intentando avanzar lo máximo posible y mi idea es sacarlo a finales de octubre. Y con estos mimbres, Manu, con todo este trabajo, con todos estos gastos, con amenazas, llamadas que se repiten, ¿cómo no tiras la toalla? ¿Cómo no dices, mira, voy a investigar otra cosa? La tiré durante un tiempo. Estuve 6 meses alejado del canal porque no me merecía la pena esto. Además se juntó con la enfermedad de mi padre. Yo por desgracia perdí a mi madre en 2013 y es la única persona, bueno, tengo a mi hermano, ¿no? Pero es el único padre que me queda. Y él y yo siempre hemos compartido, por ejemplo, el tema del fútbol. Los dos somos muy futboleros, somos del Madrid y nos gusta y siempre veíamos los partidos juntos, ¿no? Yo desde que empezó a crecer el canal es cierto que dejé, o sea, a lo mejor jugaba el Madrid Champions y yo estaba contando el crimen de Fuente Eugenia, por ejemplo, yo qué sé. Entonces, claro, yo luego reflexioné y dije, oye, a lo mejor a tu padre no le queda mucho tiempo. ¿Te merece la pena estar aguantando toda esta mierda y no disfrutar con tu padre? Y dije, no. Y tuve que parar, también por salud mental, ¿no? Porque ahí fue cuando te dije, o sea, yo por suerte, tengo la inmensa fortuna de que muchos de mis clientes son amigos míos personales. Han acabado siendo amigos. No te he preguntado en qué trabajas, porque después de lo que has dicho no sé si conviene ya. No, me da un poco igual. Yo soy diseñador gráfico y editor de vídeo. Vale. Entonces, muchos de mis clientes, claro, me llamaban y me decían, tío Manu, mira el mensaje que me han mandado. Y claro, yo decía, pero dice, espérate, que te voy a poner la contestación. Y poco más les mandaba a tomar vientos, ¿no? Pero claro, es muy molesto, porque esta gentuza, porque no tiene otro nombre, no se dan cuenta de que si no perjudican a Manu. O sea, si yo tengo una empresa o un negocio, me va bien, y tengo que, para seguir ampliando y siguiendo los servicios, contratar a 2 personas, y a mí en una de estas, algún cliente a lo mejor llega y dice, pues tío, estas mierdas que tú haces en tu tiempo libre de investigar crímenes y demás, a mí me está repercutiendo, o no tengo la necesidad de que un tarao, porque a ti te odie, me esté dando por saco en mis redes sociales, te quito el contrato o ya no trabajo contigo. Y eso me implica que yo tenga que al chaval que he contratado para que gane dinero o para que mantenga a su familia, decirle, oye, pues te tienes que ir a la calle. O sea, esta gente que es mala, porque son malos, no tiene esa mentalidad. Entonces, sí, muchas veces me lo he planteado, Alex. De hecho, ahora con esta entrevista y esta cantidad brutal de comentarios negativos de le estás blanqueando, seguro que le has pagado, eres la misma mierda, ojalá te pudras, o sea, cosas, y te estoy diciendo lo más suave, es que a veces dices, o sea, os traigo algo que nadie más os ha traído. Lo hago gratis, porque yo lo podría haber puesto de contenido de pago o solo para mis suscriptores, para los miembros, o habérselo vendido a una plataforma, que he tenido ofertas de varias También iba a preguntarte, como has dicho lo del documental y eso. Sí, o sea, yo he tenido de plataformas y de productoras ofertas de oye Manu, te damos tal o cuanta cuantía por todo tu material o por el material concreto de Miguel Ricard. Y yo siempre he dicho que no, o sea,
Vamos, Juanjo sabe cuantías. Y le he reñido por ello, ¿eh? Y me ha reñido por ello. O sea, y no porque se lo haya contado yo, que yo puedo decir, no, bueno, es que Manu se lo está inventando. De una persona que por casualidad estuvo sin que nadie lo supiese, porque estaba escondida. O sea, estaba escondida. Llegamos de grabar un documental y me llamaron de una plataforma y me dijeron, oye, queremos una videollamada contigo para hacerte una oferta. Y claro, no la iba a echar. Entonces le dije, oye, por favor, te puedes sentar ahí, pero que no te vean y tal. Y ella escuchó la cuantía. Y esa persona se lo contó a Juanjo sin yo mediar absolutamente. O sea, que... ¿Y cuánto era? €500,000. Te ofrecieron €500,000 y lo rechazaste. Sí. Para que luego diga la gente las cosas que hice de él. Sí. Y yo le dije, coge el dinero. Te van a criticar igual. Por lo menos no seas imbécil gratis. Pero yo me comprometí a que ese material se iba a publicar exclusivamente y gratuitamente para todo el mundo en mi canal. Y me considero una persona de palabra. Tengo muchos defectos y habrá gente que está muy decepcionada conmigo por muchísimos aspectos. Doy fe que lo es. Yo creo que a todos nos pasa. O sea, siempre... Yo intento llevarme bien con todo el mundo, pero nunca puedes llegar a llevarte bien con todo el mundo porque por H o por B pues tienes una decisión o algo que la gente no comprende o no gusta. Si eso es muy libre y es la vida y el día a día de todo el mundo. Pero yo me comprometí a que esto, o sea, que Miguel Ricard, lo que yo sabía, Miguel Ricard participó, Antonio Anglés participó, acepta y lo cuenta y pide perdón, eso se iba a ver gratuitamente en mi canal. Y yo lo he cumplido. Y como dice Juanjo, ha habido ofertas de esa cantidad, de 200.000, de prácticamente decirme, dirige la serie para esta plataforma tú solo. Y no he querido. Hasta puesto de director. Sí. Yo he querido siempre, o sea, y eso lo tengo todo por escrito, o sea, no es... Sí. Y yo siempre he querido, oye, esto va a salir en mi canal, etcétera, etcétera. Que el día de mañana ustedes quieren que esa tal, vale, fenomenal, pero los derechos del material son míos y no puede estar vetado a que yo se lo enseñe a la gente en mi canal. Es mi compromiso con ellos. Y de hecho ha habido reuniones con una productora importante, no tan grande como esta de los 500.000, pero que cuando yo les dije, no, es que la única condición que pongo es que ese material también se pueda emitir en mi canal. Y dijeron, no. Y digo, pues entonces no hay nada que hablar. Pero eso fue lo que pasó también con los del $500,000. No, con los Porque quiero decir, ¿por qué si te sientas a hablar con estos, pero a los del $500,000 les dices que no? No, o sea, yo me he sentado a hablar con todo el mundo. O sea, vale. Lo único que... Pero ¿y a los del $500,000 por qué los rechazas? Quiero decir, si te sientas a hablar con ellos es porque hay una puertecita abierta. No, porque ellos me llaman y me dicen, hola, somos fulanito de tal. Vale. Ya. Sabemos que tienes esto. Fenomenal. Nos gustaría hablar contigo. Oye, pues yo hablo contigo. Vale. Bueno, puedes decir... Bueno, pero yo en tu lugar habría dicho, no, si lo tengo tan claro, vale, me ahorro el tiempo ese de reunión y tal. Pero oye, a lo mejor llegan y dicen, oye, mira, queremos estar detrás y queremos producirte o queremos, yo qué sé, también me ha pasado que ya hubo unos, lo que pasa es que luego no cristalizó, que fue, yo les dije, esto de Alcácer, esto de Ricard, va en mi canal. Pero me dijeron, oye, vale, pero tú creemos que tienes conocimiento de más casos. Y por ejemplo, de eso de los crímenes sin resolver de la Comunidad Valenciana, y nos gustaría que propusieses hacer una serie para que la dirigieses y la llevases tú. Al final, pues mira, de esto que ellos ya sabían que no, salió otro proyecto. Lo que pasa es que luego al final no falló la financiación por parte de esta productora y aquello quedó en agua de borrajas. Entonces, yo escuchar a todo el mundo, yo les escucho. O sea, además, también me vale un poco para saber la valía que puede tener lo que yo estoy haciendo. Pero yo las líneas rojas siempre las he tenido. Antes que nada, o sea, yo tengo en casa como 8 discos duros o 6 discos duros de teras y teras y teras de información grabada del caso Alcácer. Localizaciones, testigos, recreaciones, etcétera, etcétera. Oiga, pues a lo mejor eso les vale a ustedes para hacer una serie documental. Ahora, lo que no pueden pretender es que porque ustedes quieran, yo voy a dejar de cumplir mi palabra con la gente que me sigue todas las semanas. Y dices que todavía seguís recibiendo información nueva. Sí. Todavía está la investigación abierta. Sí. Es decir, que está lejos de cerrarse con esta última entrevista con Miguel Ricard, según parece.
Claro, hay información abierta porque hay muchas cosas que no sabemos de cómo operaba ese grupo de Antonio Anglés, Miguel Ricard y otros. ¿De verdad había un grupo o un grupúsculo de gente que les contrataba? ¿Es verdad o es mentira? ¿Tenían ellos relaciones con otros de los crímenes que han pasado en las que las víctimas eran o tendrían características similares? ¿Sí o no? ¿Cuál era su rango o su radio de actuación? ¿Se circunscribía justo a su población y que fuesen a buscar a estas niñas a Picassent o Alcácer fue puntual? ¿O ellos buscaban jóvenes en ciertas poblaciones? ¿Quién les conocía de verdad? Porque una cosa que nos ha pasado es que mucha gente decía, yo conocí a Antonio Anglés, yo conocí a Miguel Ricard. No los habían visto en su vida. Y al revés, gente que hasta ese momento nunca se había manifestado, ahora te llega y te dice, no, oiga, es que yo sí los conocía, yo los vi tal esto y lo puedo demostrar. Entonces, claro, cuando es algo tan llamativo como esta entrevista, hay muchas puertas nuevas que se te abren y creo que, contando que tengo la suerte de que yo dependo de mí mismo, me parecería estúpido no explorarlas. ¿Y a través de Miguel Ricard has llegado a otras personas que puedan arrojar luz sobre algo? No. A través de él concretamente no. Pero a través de gente que conocía a Ricard y conocía a Anglés. Y bueno, luego hay golpes de efecto y golpes de casualidad que ahora mismo no podemos contar porque la investigación está en curso. Muy fuertes. Pero de decir, pues eso de que no sabes por qué tienes que estar tal día en tal sitio y estando tal día y tal sitio, hay algo del destino que de repente te hace que aparezca tal persona, te cuente tal cosa y te quedas así como diciendo... Yo le llamo casualidades y Manu dice, sí, las casualidades no existen. Pero que de esto que si tú lo vives solo, dirías... O sea, y te lo cuento, me dice, te lo estás inventando. Va, dale un poquito. No. Dale un poquito. No. Para eso está Juanjo aquí. Diga algo, hombre. Yo le he dicho, digo, si me paso me pegas un codazo y ya está. Digamos que tuvimos acceso de forma casual a una persona que quizás pueda arrojar luz a que esos tres que comenta Miguel Ricard no sean una fantasía. Y hasta ahí lo puedo dejar. A raíz de tus entrevistas con Miguel Ricard, ¿te contactó a alguien de la familia? ¿Tú has hablado con Fernando? Yo he hablado varias veces con Fernando. A Fernando lo conozco desde hace tiempo. De hecho, a excepción de Iker Jiménez, yo creo que la única persona que lo ha entrevistado en los últimos 5 años he sido yo, si no recuerdo mal, en 3-4 ocasiones. Y bueno, no he hablado con Fernando. O sea, yo a Fernando le conté que esto iba a salir. Él era consciente de que iba a salir, pero entiendo que ahora mismo Fernando tiene que tener por dentro una serie de sentimientos. Él sabe que tiene mi teléfono, que puede contactar conmigo. Yo he querido respetar su silencio y cuando él quiera hablar conmigo, igual que otros de los familiares, saben cómo contactar conmigo. Cuando tú le dijiste que esto iba a salir, ¿contestó? ¿No? ¿Fue un mensaje, un mail, fue por llamada? O sea, lo que iba a salir, la información, el grueso de la información, eso yo se lo dije en persona. Y le dijiste que tenías contacto directo con Miguel Ricard y que le ibas cuando Miguel Ricard apareció en Carabanchel, sí, mientras yo cogía la mochila y me iba a Carabanchel, a la primera persona que llamé fue a Fernando García. Y ahí no sabía ni siquiera si lo iba a contactar. Cuando yo cerré esa cita en Barcelona hace 2-3 años casi con Miguel Ricard, yo llamé a Fernando y le dije, Fernando, voy a verme con Ricard. Si esto te hace daño, si esto te molesta, si esto te va a causar algo malo, yo no me quedo en mi casa. Y me dijo, Manu, adelante, no pasa absolutamente nada. Vale. Cuando Miguel Ricard empezó a contar información de yo participé, etcétera, 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 Fernando y yo nos vimos aquí en Madrid, porque le pillé de paso en Madrid, y luego a mes y medio o algo así, nos vimos en Valencia. Y yo a Fernando le dije, mira, Fernando, puedes ver esto y esto. Y Miguel Ricard ha contado esto y esto. Y cuando esto fue a salir, yo llamé a Fernando y le comenté, oye, Fernando, esto va a salir y va a ser inminente. O sea, esto va a salir en 2-3 semanas. O sea, quiero que lo sepas y si necesitas cualquier aclaración o lo que sea, aquí estoy y te mando un abrazo enorme. Y me consta que Fernando lo habrá visto
De hecho, me lo comentó el otro día un periodista de Telecinco que había hablado con Fernando, pero a mí me toca respetar a Fernando y que no quiera manifestarse. De hecho, le dijo a los de Telecinco, yo de momento no quiero manifestarme, y me parece correctísimo, igual que no se han manifestado las otras familias, me parece... Es muy doloroso para él, Sí. como para todos la familia. Y no has sabido nada entonces de ningún familiar No. después de esas entrevistas. No. Ni para bien ni para mal. Para has dicho que en la prueba del pentotal, en esta última entrevista te has cuidado muy mucho de que no hubiese detalles escabrosos. Pero en la prueba del pentotal sí los hay. Sí. Y en cierta medida son necesarios para entender realmente. Bueno, en aquel momento, porque si hablamos de qué ha hecho cada uno. En aquel momento, para saber si había cierta verdad o mentira en lo que Miguel Ricard estaba contando, era importante de preguntarle: ¿esta lesión concreta que está recogida en las autopsias la produjiste tú, tal cual? ¿Esto que pasó, que se cuenta, sucedió tal cual? No, es que no quiero dar detalles por respeto. Y así es. Y luego en las restantes pruebas exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que yo aquí hay un momento que yo tengo ahí los papeles y se lo digo en la entrevista, se puede ver. No quiero, Miguel, que hagamos... O sea, no es necesario. Creo que no es necesario. El sumario es público, todo el mundo puede, por desgracia, comprobar lo que sufrieron esas criaturas, y yo me pongo en la piel de esos padres, de esos hermanos, y creo que a nivel jurídico, o sea, si a día de hoy Ricard fuese de nuevo juzgado, o si cualquiera de las personas que él menciona fuesen juzgadas y no estuviese prescrito, y eso ayudase a agravar la condena que se le pudiese aplicar en base a esos detalles, creo que la información sería ante la Guardia Civil, ante el juzgado o ante el fiscal. Para el morbo de 4... iba a decir una palabra, bueno, de 4 desalmados en YouTube, que le va a causar más sufrimiento a esas familias, no creo que es necesario contar esos datos en concreto. ¿Tú sigues en contacto con Ricard? Sí. O sea, tienes contacto, me refiero, frecuente. Y crees que... De hecho, justo acaba de escribir mientras estábamos haciendo la entrevista. ¿Y habrá más material con él? ¿Tienes pensado hacer más cosas con él? ¿O crees que aquí ya echas el cierre? Salvo que si sale información nueva sobre esas 3 personas, luego tendrías que contrastarla. Entiendo yo, ¿no? Sí, pero si algo me ha quedado claro es que la gente no... O sea, cualquier otra cosa que venga después de esto... O sea, esto no voy a decir, no se ha entendido. Cuando yo lo titulé el final del caso Alcácer, que a lo mejor es un título muy pretencioso, era porque para mí en parte, y obviamente para Ricard, es el final del caso Alcácer. O sea, Miguel Ricard no va a contar nada más que lo que haya contado porque desconoce, o sea, él sí que habló con Antonio Anglés de esos sujetos, lo conté en el debate, pero el propio Antonio Anglés le dijo: no hagas preguntas porque igual que te liquidarían a ti, nos liquidarían a nosotros. O sea, que es por lo que él dice: oye, esta gente a mí me parece peligrosa. Él puede recordar, de hecho creo que recuerda, que uno de estas personas tenía un lunar en la cara y tenía entradas. Eso me lo comenta a mí a posteriori cuando yo le pregunto. Pero claro, vete tú a buscar en Valencia a una persona con un lunar en la cara y o sea, no te puede dar una descripción perfecta de, pues medía 1,68 m, vestía camisa roja, tenía 2 dientes, llevaba el pelo teñido de pelirrojo, tenía entradas y llevaba gafas. No porque o no lo recuerda o no lo quiere recordar. Entonces, ¿merece la pena más información o otra vuelta de tuerca, visto lo visto, que solo ha sido esto es una mierda, no vale para nada, ahonda en el daño de las familias, etcétera, etcétera? Pues yo, Alex, personalmente creo que no. A mí no es algo que me gustaría explorar, a menos que es una revelación brutal, pero conociendo al personaje y contando que esta información que él ya ha contado para mí no es novedosa, la sé, como te decía, desde hace 1,5 años, 2 años,
no sé qué más podría aportar Miguel Ricard que no fuese redundante, ¿no?, en lo que ya he contado. ¿Qué cree o qué dice que le pasó Miguel Ricard a Antonio Anglés? Pues mira, durante un tiempo y como estrategia él pensaba que Antonio Anglés, pensaba que Antonio Anglés estaba muerto. Antonio Anglés lo mató a la Guardia Civil porque le venía muy bien para esa teoría de somos dos cabezas de turco a los cuales nos quieren silenciar. A Antonio Anglés lo han matado porque inició una huida y así nunca va a hablar, y además era el más bravo, era el que más se podía revolver, etcétera, etcétera. Y yo me he salvado porque al final soy un pobrecito desgraciado y no quiero tal. Pero ahora Ricard piensa, después de haber hablado conmigo y después de haber visto ciertas informaciones de otros compañeros, que quizás Antonio Anglés sigue vivo, cosa que yo tampoco acabo de descartar. Oficialmente sigue vivo y sigue buscado. ¿A ti a ese respecto te ha llegado algo? Sí, me han llegado muchas informaciones. ¿Y alguna de ellas la consideras fiable o como mínimo digna de tener en cuenta? La considero importante y de hecho por ello la sección segunda del grupo de fugitivos de la Policía Nacional me invitó a aportarla en sus dependencias en Canillas. De hecho he tenido varias conversaciones con ellos y toda la información que a mí me ha llegado al respecto yo se la he aportado a ellos y les parece de utilidad. ¿Y esto sería que él está en España o fuera? ¿O? Fuera de España. Vale, y no puedes decir en dónde. ¿Qué implicaría que dijeses dónde? Por ejemplo, me ha llegado que está en Francia. ¿Qué implicaría? No, o sea, no implicaría absolutamente nada. Es simplemente que a petición de estas personas del grupo de fugitivos, pues me dijeron que intentase mantener la conversación, o sea, la información lo más cerrada posible, porque a ellos sí que les puede implicar una... O sea, si yo digo, está en tal sitio, puede ser que si llegase y fuese verdad que Antonio Anglés estuviese en tal sitio, cogiese y saliese por patas, claro. Señores, ha sido un placer. Placer es nuestro. Conversar con vosotros. Te animo a que continúes con tu trabajo hasta donde la salud mental te lo permita, porque eso es lo primero. Y lo dicho, estoy muy agradecido a ambos. Juanjo, ¿quieres añadir algo? Nada, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Muy bien, muy bien. Pues amigos, gracias. Gracias a ti, Alex.